Hola a todos, sean bienvenidos a este video donde hablaremos del inicio y el final de Adán en Hazbin Hotel. Cabe recalcar que este video solo busca entretener y no insultar ni ofender a ninguna persona. Teniendo esto en cuenta, vuélvanse locos en los comentarios con sus teorías. Sin más nada que decir, comencemos. Polvo de la tierra crearon a Adán y Lilith. Según la leyenda contada por Charlie, Adán fue el primer hombre, la primera creación celestial, junto a Lilith, la primera mujer en la tierra. A pesar de que ambos fueron creados para ser iguales, Adán exigió control total sobre su esposa, pero ella se negó y finalmente lo rechazó, huyendo del jardín del Edén. Ya en este momento se comenzó a crear cierto sentimiento extraño en el corazón de Adán, pero no rencor, no ira, ya que hasta este momento no existían ciertos sentimientos, pero eso sí, tenía una incomodidad en el pecho y un nudo en la garganta. Posteriormente, los serafines en el cielo crearon a Eva de una costilla de Adán. Aquí Lucifer le ofreció el fruto del árbol del conocimiento con la esperanza de difundir sus ideales del libre albedrío a la humanidad en general, acción que lamentablemente provocó la propagación del mal y la creación del infierno. Esta parte ya es de la historia de Lucifer y Lilith, que probablemente sea contenido por otro video. Cabe señalar que por supuesto esto toma muchas libertades con respecto a la mayoría de las versiones de la historia tradicional. A pesar de que la maldad ya se estaba comenzando a esparcir en el mundo, Adán continuó siendo firme, continuó siendo buena persona, continuó siendo puro, ya que no comió la manzana, sino que los pecados y toda esta maldad provino de su descendencia. Aunque a diferencia de la historia tradicional, la primera persona muerta que se supone que era su hijo, no lo fue. Aunque esto está bastante interesante, ya que en Hazbin Hotel se dice que Adán fue la primera alma humana en el cielo. Esto no quiere decir que su hijo no haya muerto antes. Probablemente sí murió antes de que Adán falleciera, pero no fue el cielo, sino un lugar totalmente diferente. Ok, esto es solo una teoría. Continuemos. Para analizar mejor cómo fue que Adán entró al cielo, hay que recalcar ciertas cosas. Siguiendo el canon de la Biblia, al comer el fruto prohibido, Adán y Eva condenaron tanto a ellos como a su descendencia al pecado, al no perdón divino. No fue hasta la llegada de Jesucristo que los humanos como tal fuimos perdonados y logramos entrar al cielo. Antes de eso, personajes como Noé iban a un lugar diferente, a un paraíso, pero no como tal al cielo. Siguiendo eso, en la serie, Adán no comió la manzana, fue Eva, solamente Eva. Teniendo esto en cuenta, como Adán no comió la manzana, el fruto prohibido, literalmente tenía las puertas del cielo abiertas, no tenía libre albedrío, o sea, eso está bastante turbio también, pero al morir, literalmente fue allá, fue la primera alma humana en el cielo y la primera creación celestial. Como lo mencioné también en otro video, no podían vender el cielo si no estaba allí su primera creación, además de esto que acabo de mencionar. Ya en el cielo es cuando el personaje se comienza a manchar, se comienza a marcar, ya que le dan unos puestos y comienza a tener cierto albedrío, cierta fuerza allí, ciertas voces, comienza a observar, comienza a sentirse poderoso. Allí comienza a nacer su complejo de Dios, que lo podemos ver más adelante en la serie. Amenazado por esto, el cielo tomó una decisión despiadada, que cada año enviarían un ejército, una exterminación, para asegurarse de que el infierno y sus pecadores nunca pudieran sublevarse. Como no sabemos como tal cuándo fue que comenzaron los exterminios, yo puedo calcular que fue a medida del trato que tuvo Adán con Lilith. En tal caso, los exorcistas existieron gracias al trato que tenía Adán. O tal vez Adán le metió en la mente a Sera la idea de que los demonios iban a empoderarse, de que iban a dominar el cielo, de que iba a haber una rebelión celestial, probablemente creando así a los exorcistas y convirtiéndose él en el jefe de estos, teniendo más fuerza el complejo de Dios, sintiéndose lo más fuerte, como él dijo, fue la primera, fue el primer hombre, todos los humanos descienden de él, deberían adorarlo. Eso es complejo de Dios. Pero no fue hasta llegar al cielo, hasta tener ciertos patrones, que se comenzó a corromper. O sea, Adán era bueno. Y esto que estoy diciendo no quiere decir que sea malo, porque es más que todo un antagonista. Él no es un villano. Él va en contra de los ideales de los protagonistas de la serie, pero cabe recalcar que los personajes de la serie son demonios. O sea, ellos son pecadores, están por algo en el infierno y
y por algo Adam está en el cielo. Pero esto ya queda para que ustedes digan en los comentarios qué piensan de eso y continuemos. Durante una de estas purgas o exterminios en el infierno, él se da cuenta de que uno de sus soldados más fuertes, Baggy, siente compasión por una de las retorcidas criaturas del Averno. Sin soportar esto, le da la orden al Lute para quitarle las alas, para destituirla de su puesto y dejarla entre todas las criaturas malvadas que sintió compasión. Adán aparece por primera vez en Overture, revelado como el líder de los exorcistas, un ejército de soldados angelicales que llevan a cabo una purga anual en el infierno. Esto ya es en el principio de la serie como tal. Y se le ve por primera vez con Lute conociendo a Charlie en la torre, que funciona como un espacio de negociaciones universales, aunque solo se revela que está interactuando a través de un holograma. Este es uno de sus poderes, ya que al ser la primera alma en el cielo, le dieron ciertas cosas bastante potentes, además de que canónicamente es un ángel, un poder bastante alto, solamente que no es más fuerte que los serafines. Aquí es donde nos dan la canción más épica de Hazbin Hotel. Bueno, rechaza cruelmente la oferta de cooperación de Charlie para su proyecto de hotel, alegando que no importa cuán arrepentidos estén los pecadores, ellos mismos son responsables de su situación y no merecen una segunda oportunidad. En la escena final de ese episodio se revela que la verdadera motivación de sus acciones proviene de la muerte de uno de los exorcistas, aunque no está claro si su motivo es o no el deseo de sofocar la resistencia armada, la venganza, la preocupación por sus subordinados, arremetiendo con odio o una combinación de estos, porque con la muerte de este exorcista se pone en juego su papel, ya que dentro de sí se comienza a preguntar cosas como que pueden haber demonios tan fuertes como para derrotarlo, que realmente su causa puede generar algo más, y el miedo de que le quiten lo que tiene. En Bienvenido al Cielo se vio a Adam tomando una copa con Lute acompañándolo. Esto es bastante importante porque en algún punto, cuando fue seleccionado como el jefe de los exorcistas, tuvo una conexión especial con una de ellas, con Lute. No sabemos si fue una relación tipo amorosa o de amistad, pero sí es una relación bastante fuerte y bastante bonita. Aquí nos damos cuenta que ningún ángel sabe sobre los exterminios, ninguno de los serafines como tal saben de esto, solamente Sarah, pero ya saben que durante el juicio a Adam se le sale de la boca y comienza a decir las cosas que no debería. Ya en el ataque al hotel, que no sabemos si los exterminios son solamente en una parte del infierno, ya que el infierno está dividido en varios pentagramas, o solamente son en la parte que está en Hazbin Hotel, ya que en Hejuba Boss no vemos ningún indicio de esto, así que se podría decir que los exterminios son solamente en esta parte del pentagrama, pero es solo una suposición. Aquí, mientras el resto de Charlie y sus aliados se preparan para enfrentar las fuerzas de Adam, Adam hace una declaración para eliminar a todos los pecadores hacia el hotel y promete a los exterminadores que al recuperar la cabeza de Baggy por $1 millón del cielo. Esto es más como un chiste extraño. Aquí Alastor espera a los otros exterminadores mientras los atrapa en un escudo demoníaco para que sean destruidos por las fuerzas de Charlie. Lute le cuenta a Adam sobre el escudo, pero este último comenta sarcásticamente al respecto. Luego lanza un poderoso golpe para romper la barrera y se encuentra con Alastor, comenzando a pelear. A pesar de que queríamos que Alastor le diera una pelea bastante igualada a Adam, no era probable, ya que el nacimiento del complejo de Dios de Adam no viene solo, viene con sus poderes, viene con esa superioridad. El cargo no solamente está el nombre, tiene un gran poder. Así matando a Alastor aquí, solo que Alastor desaparece y lo dan por muerto. Adam luego comienza a disparar rayos sádicamente a todos. Aquí es ya cuando los impulsos malvados de Adam comienzan a salir totalmente, porque una cosa es que cumplas tu cometido, que elimines a los pecadores, pero otra cosa, o sea, que elimines a los pecadores en el Averno, porque es tu misión en la serie, pero otra cosa es hacerlo de forma sádica. Te estás divirtiendo con lo que estás haciendo, estoy siguiendo la lógica de lo que sería el universo de Hazbin Hotel. Aquí incluso hiriendo a Misty, lo que lleva a Serpentius a notar que Baggy habla sobre el peligro de Adam. Aquí es el momento épico del último capítulo, pero estamos hablando de Adam. Serpentius intenta acabar con Adam con un acorazado gigante antes de ser fácilmente desintegrado por el propio Adam. Adam luego se enfrenta junto a Lute contra Baggy y una Charlie angustiada que se transforma en una forma más fuerte
muerte mientras cabalgan hacia Ransley y Dansley. Lute luego lucha contra Baggy, dejando que Adam ataque a Charlie. Aquí es cuando el papá de Charlie, Lucifer, interviene. Aquí tienen una pelea en la que literalmente Lucifer se burla de Adam. No está al nivel, no está ni siquiera a la mitad de poder de lo que está el Señor del Infierno. Pero enfurecido por las burlas de este último, lanza un enorme rayo que divide el hotel por la mitad, logrando de cierta forma su cometido, eliminar el hotel. Logró uno de sus objetivos y se llevó en eso a muchos pecadores, a muchos demonios. Aquí Lucifer lo atrapa rápidamente y lo golpea hasta casi matarlo, si no fuera detenido por Charlie. Adam se levanta y se jacta de sí mismo, mientras comienza a insultar a todos por última vez, momentos antes de ser apuñalado varias veces por Mifty, hiriéndolo mortalmente. Durante estos últimos momentos se nota esa relación que les había comentado que tenía con Lute, ya que le sonríe de una manera tan sincera y pacífica que se puede notar el cariño o el amor que se tenían antes de sucumbir a sus heridas. Antes de pasar a la conclusión, quiero invitarles a suscribirse y darle like, como también debieron haber notado la increíble miniatura del video, que fue hecha por el artista Vapnades, que hizo un trabajo increíble. Síganle en sus redes sociales como @Vapnades en Instagram y puede que lo veamos por aquí más a menudo. Ahora sí, la conclusión de Adán. Aquí pasa algo bastante interesante que ya había mencionado en un short, y es que probablemente Adam esté vivo. Yo lo digo más que todo es por su nivel de poder, porque teóricamente los demonios que fueron eliminados no van a ninguna parte, o sea, dejan de existir. Lo que pasó con Serpentius es que él se redimió, él hizo algo heroico al que sacrificó su vida para salvar a otros. En caso de Adam es totalmente lo contrario. Puede ser, estoy diciendo que puede ser, que por el nivel de poder que tenía Adam y porque estaba en el cielo, que era un ángel, al estar allí en el infierno y acabar con él, probablemente se haya convertido en un demonio. Esto es una teoría, vamos a ver si lo confirman en la segunda temporada o solamente se queda en el aire. En cualquier caso, este fue el final de Adam, quien se volvió relativamente malvado pero justificado, y al llegar al cielo comenzó a sentir remordimiento, ira, venganza. Para mí Adam es uno de los mejores personajes de la serie y espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like y dejen un comentario con la teoría que se les haya ocurrido, y si quisieran ver este tipo de video con otro personaje de Hazbin Hotel. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho, bye.